días. Buenos días. Se les invita a tomar asiento para dar inicio, por favor. Buenos días a todas, todes y todos quienes nos acompañan el día de hoy y a las personas que nos ven a través de redes sociales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo les da la más cordial bienvenida a la presentación del informe sobre la autonomía e institucionalización de los organismos municipales defensores de los derechos humanos en Michoacán, titulado Los Principios de París, Principios de Venecia y las obligaciones constitucionales en materia de institucionalización para la protección de los derechos humanos en los municipios. Le damos la bienvenida a nuestro honorable presidium. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y representante del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Licenciado Rubén Ignacio Pedraza, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno en representación del gobernador del Estado de Michoacán, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Licenciado Arquímedes Oseguera Solorio, vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal. Presidente Municipal de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado. También agradecemos la presencia de las autoridades estatales que nos acompañan, de la presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz Suárez, y asimismo agradecemos la presencia de las y los representantes de los ayuntamientos de Acuitzio, Tzintzuntzan, Tzitzo, Carácuaro, Churumuco, La Huacana, Nocupétaro, Morelia, Pátzcuaro y Madero. Además, de las titulares de la Unidad de Derechos Humanos y otras materias de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Bien, buenos días tengan todas, todos y todes, al presidium que nos acompaña, a los presidentes municipales, presidentas municipales, a sus representantes, a las compañeras encargadas de derechos humanos de algunas áreas municipales, de otras instituciones y a quienes nos acompañan a la distancia. El día de hoy estamos muy felices de darles a conocer un informe que tenemos preparando prácticamente hace 2 años. Es un informe cuya naturaleza no existe todavía en esta estructura en ningún estado de la República. Este informe nos muestra la salud institucional que tienen los municipios en materia de derechos humanos.
En la mayoría de los casos, la historia municipal nos ha llevado a formar comisiones en los cabildos, direcciones, subdirecciones, jefaturas. Sin embargo, la tendencia mundial, la tendencia nacional es a que sean organismos públicos, autónomos, con personalidad jurídica propia y por lo tanto con autonomía de independencia financiera. Esto es algo muy, muy importante. Los ombudsperson nos concebimos hoy frente al mundo más que como grandes recomendadores, como acompañantes en la formación de políticas públicas institucionales. Es decir, lo que hacemos es acompañar a las instituciones a que desde dentro, es decir, desde la célula, desde el gen, tengan como base de toda su actuación un derecho humano, de acuerdo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es muy, muy importante. A diferencia también de otras épocas, nuestros informes hoy no son solo el resultado de cifras cuantitativas, es decir, lo tienes o no lo tienes. No, también nosotros tenemos un apartado donde les damos el fundamento teórico, el fundamento metodológico de hacia, si no lo tienen, hacia dónde debemos dirigir todos nuestros recursos. Eso es lo que hoy les vamos a presentar. Estamos muy alegres porque esto nos lleva, más allá de que tengamos hoy o no las comisiones municipales u organismos municipales de derechos humanos, podemos decir por qué no las tenemos y cómo tenemos que ponernos a trabajar y en qué plazos. Porque cada municipio será regionalmente diferente. Hay municipios multiétnicos o multiculturales, hay otros que no. Hay unos que están con situaciones, lo veíamos ahorita con el vocal ejecutivo, que tienen mucho tránsito y mucho trasiego internacional. Hay otros que no. Entonces, cada municipio en esa multiculturalidad tendrá la tarea de hacer su reglamento y establecer sus autoridades básicamente con un perfil de ombudsperson municipal muy definido, con demasiada autonomía y con los recursos financieros y humanos suficientes para que le haga frente precisamente a las necesidades de cada uno de estos municipios. Muchas gracias por estar aquí. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides quienes nos acompañan. Y bueno, pues a trabajar, no hay de otra. Los derechos humanos son una tarea siempre inacabada. Agradecemos su mensaje, presidente. A continuación, me complace cederle el uso de la voz al licenciado Rubén Ignacio Pedraza, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, en representación del gobernador del Estado de Michoacán, maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Saludo con mucho respeto y cariño a los integrantes del Presidium. De igual forma, me congratula muchísimo poder saludar a la estructura de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a los representantes de los ayuntamientos municipales. Me complace también que acudan medios de comunicación para que puedan ser testigos de este informe, que es una muy importante herramienta que nos servirá para poder acrecentar la cultura de la protección de los derechos humanos. A todos ustedes les hago extensivo un saludo del gobernador del estado, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, y también a nombre del secretario de Gobierno, el licenciado Carlos Torres Piña. Saludamos muchísimo esta iniciativa que se tiene de poder documentar en este informe pues cuáles son los retos que tenemos para la defensa de los derechos humanos, y recordar que los ayuntamientos son el nivel de gobierno que tienen el primer contacto con los ciudadanos. Por ello cobra mayor relevancia de que podamos poner en la agenda estos temas de la protección de los derechos humanos.
Felicitamos todas las iniciativas que se han tenido aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hace una semana justamente estábamos en la premiación de un concurso de fotografía, donde precisamente pues, estas imágenes plasmaban muchísimas cuestiones que hay que visibilizar y que, bueno, es responsabilidad de todos, autoridades, sociedad civil, toda la ciudadanía, el poder ser partícipes de lo que tiene que ver con la defensa, promoción de los derechos humanos. Es muy loable el poder estar tratando temas tan importantes y que los municipios, que los ayuntamientos se involucren en poder estar homologando en estándares internacionales de derechos humanos esa perspectiva de protección de los derechos humanos, el ejercicio cotidiano de gobierno. Por ello es muy importante que todos nos llevemos en la mente la importancia de lo que implica esto. Este informe seguramente abrirá el debate, este informe seguramente también nos va a involucrar a todos en esta tarea tan importante, como lo dijo el presidente hace un momento aquí en esta tribuna. Pues es una tarea de todos la protección, defensa y promoción de los derechos humanos. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a estar muy atentos y también nuevamente, presidente, y a todos los presentes, estamos por la línea de poder continuar ahí con este camino que es necesario, que es indispensable y que obviamente nos involucra a todo. Muchísimas gracias, enhorabuena. Agradecemos su mensaje. De esta forma, continuamos con la presentación del informe Los Principios de París, Principios de Venecia y Obligaciones Constitucionales en materia de institucionalización para la protección de los derechos humanos en los municipios, a cargo del doctor Edgar Enrique Morelos Sierra, secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, agradecer mucho su presencia y sobre todo agradecer también que me hayan permitido presentar el presente informe. Como lo dijo el presidente en las palabras iniciales, ha sido un trabajo, la verdad, arduo, ha sido un trabajo que ha representado mucho esfuerzo por parte de todo el equipo y sobre todo pues por la instrucción del presidente, que ha tenido la sensibilidad de tomar en cuenta un tema que en algún momento se tocó, pero que ha quedado un poquito en el rezago. Entonces, la intención justamente de este informe es denotar de nueva cuenta la importancia que tiene la protección de los derechos humanos en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, antes de iniciar con el proceso de explicar cómo fue todo el proceso o todo el camino para la construcción de este informe, me gustaría iniciar con explicar en sí qué son los principios de París y los principios de Venecia, que justamente son los que atañen la síntesis o la sustancia del presente informe. Si me puedes ayudar, Julio, por favor. En este caso, tenemos dos instrumentos normativos que dan forma a las instituciones de protección de derechos humanos. El primero, los principios de París, y el otro, los principios de Venecia. Ambos documentos son complementarios el uno con el otro. En el código QR que ustedes están viendo en pantalla pueden consultarlos. Y en general, los dos instrumentos normativos tienen las bases para poder construir instituciones protectoras de derechos humanos que realicen una labor eficaz, pero sobre todo dotado de dos características fundamentales: la independencia y la autonomía. ¿Por qué? Porque esto es lo que debe preponderar o priorizarse en el trabajo justo de la protección de los derechos humanos, dada la naturaleza de estas prerrogativas. Entonces, en ese entendido, el trabajo que llevó a cabo esta comisión constó de 3 pasos o de 3 etapas fundamentales. La primera de ellas fue una solicitud que se hizo a 112 municipios y al Consejo Mayor de Cherán, a efecto de que nos informaran justamente cómo estaba la situación de estas unidades o estos organismos de protección de derechos humanos en el municipio. Si existían, y aparte de si existían, si contaban con algún proceso apegado a los principios de París o a los principios de Venecia, y entre ellos el tema justamente de la autonomía y la independencia. En una parte respecto de del presupuesto y en otra sobre la selección de su personal para poder laborar en esta función fundamental y sustancial.
Cuando llega esta etapa, vamos a la segunda, en el cual recabamos la información de todos los ayuntamientos que colaboraron con nosotros para poder llevar a cabo esta recolección de datos, y se llevó a cabo el análisis de los mismos. Pero no solo es un análisis cuantitativo, como lo mencionaba el presidente, sino es un análisis cualitativo en el sentido de analizar cuáles son los patrones y cuáles son los elementos que contienen los principios justamente de París y de Venecia, para saber si las estructuras municipales estaban cumpliendo o no con este contenido. Y aparte de esto, analizar algunas cuestiones contenidas dentro de la Corte, de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tribunales europeos también, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ustedes analizan el documento, van a encontrar diversos dispositivos que nos ayudan a darle forma justamente a todo este entramado de análisis respecto a esta circunstancia. Y por último, el paso número 3 es integrar y presentar a ustedes el informe que tienen en sus manos algunos de ustedes, y quienes no, que pueden consultar a través de la página de la comisión. En este informe concentramos todos estos 3 elementos, desde la solicitud hasta el análisis de la información, y derivamos justamente en lo que son las conclusiones a través de resultados, y con ello emitimos algunas recomendaciones y nuevas líneas de trabajo. Como resultados fundamentales tenemos uno primordial, y es la colaboración que tenemos por parte de los municipios o de los ayuntamientos. De los 112 municipios y del Consejo Mayor de Cherán, tenemos que solo el 35% colaboró con la información para nosotros, mientras que el 65% de alguna manera tuvimos ahí un problema de comunicación o una situación de comunicación, es decir, no contamos con información de primera mano respecto de ellos porque no nos contestaron o no nos dieron respuesta de lo que les estábamos solicitando. En números cerrados, en números ciertos, fueron 39 ayuntamientos los que colaboraron con nosotros para poder darle forma justamente a este informe. De esta información obtenemos que 4 de los ayuntamientos nos mencionaron justamente que sí contaban con unidades especializadas en materia de derechos humanos. El gran tema respecto a esta circunstancia es que estas unidades de derechos humanos carecían de autonomía e independencia. Es decir, son áreas creadas por el mismo ayuntamiento, pero que el ayuntamiento, a través de su nómina, selecciona a la persona que va a ser encargada de esta unidad. Entonces, esto no dota justamente de autonomía e independencia, y por tanto está siendo apartada de lo que implica lo que son los principios de París y de Venecia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Otro de los apartados que manejamos es justamente el tema de ver de qué manera incide la justicia de paz en la resolución de conflictos, hablando de derechos humanos, y es grato para nosotros reconocer que la mayoría de los ayuntamientos tienen áreas especializadas, pero que todavía requieren tratamiento para poder llevar a cabo estos temas de manera específica. Muchos de ustedes tienen sindicaturas que a través de este proceso llevan a cabo los mecanismos alternativos mediante la aplicación de mediación o conciliación, y bueno, ya esto deriva en un convenio. Esto es algo que la verdad hemos de reconocer, que nos da muchísimo gusto, y que siempre estaremos dispuestos para colaborar en este sentido, para poder profesionalizar en la medida de lo posible su aplicación en materia de derechos humanos. ¿A qué llevó todo este análisis? A 4 conclusiones fundamentales. La primera, que existen áreas de oportunidad en los municipios para fortalecer la autonomía institucional de estas áreas de protección de derechos humanos. Es decir, siguiendo la naturaleza de los principios de París, hace falta dotarles de autonomía presupuestal y de gestión a estas unidades para que exista una verdadera protección de derechos humanos desde la perspectiva normativa internacional. La segunda de ellas tiene que ver con la necesidad de un enfoque integral y alineado con estándares internacionales. ¿A qué nos referimos? Que al momento de llevar a cabo la labor de protección de derechos humanos a rango municipal, es necesario que se haga desde una perspectiva de derechos humanos, justamente bajo la tutela y el velo de los tratados internacionales y de los instrumentos internacionales que dan forma justamente a este informe. Y por último, la importancia de fortalecer estructuras municipales para la protección integral de derechos humanos a través justamente de la justicia de paz. Si bien es cierto, existen estos mecanismos de protección a través de esta justicia de paz o de mecanismos alternativos, siempre es importante profesionalizar y enfatizar su naturaleza desde esta perspectiva en la que el ciudadano y la autoridad municipal están inmersos.
Esto derivó en la emisión de algunas recomendaciones que están entrelazadas unas con otras y que tienen que ver justo con las conclusiones. La primera de ellas es sugerirles la creación de organismos autónomos municipales de protección de derechos humanos para el fortalecimiento de esta tarea a rango municipal. En segunda, tenemos la alineación con estándares internacionales y un enfoque integral de protección de derechos humanos, la implementación de modelos de justicia de paz y mecanismos alternativos de solución de conflictos, el cumplimiento de la ley orgánica municipal y fortalecimiento de estructuras internas. Este apartado es fundamental porque dentro de la ley orgánica municipal, la ley maneja la existencia de una comisión específica en materia de derechos humanos y protección de las mujeres, cosa que en algunos ayuntamientos de pronto encontramos que había ciertas áreas de oportunidad y que es importante retomar para que puedan ser atendidas de manera eficaz en todo su sentido a la luz de estos instrumentos internacionales. Como número 5 tenemos la promoción para la participación de la sociedad civil, es decir, que la sociedad se vea inmersa justo en la protección de los derechos humanos. Uno de estos puntos lo hemos visto mucho en la comisión, ha sido mucho el trabajo que nos ha instado el doctor Marco en el sentido de que la sociedad tiene que apropiarse de los espacios de protección de derechos humanos porque son quienes conocen justamente cuál es la situación y cuáles son las necesidades que están viviendo en cada uno de los territorios. Hace un momento lo mencionó justamente el presidente, los contextos son distintos en cada uno de los municipios y cada uno tendrá que atender justamente a las necesidades que hay en sus territorios. Por último, tenemos un monitoreo y evaluación de las acciones y políticas públicas en materia de derechos humanos, porque siempre ha sido tendente el tema de que aquello que no se mide y aquello que no se ve no existe. Entonces, es importante que las unidades municipales cuenten con elementos que permitan monitorear y evaluar justamente el trabajo en materia de derechos humanos. Y a su vez tenemos 4 líneas de trabajo que van a ayudar justamente a poder desarrollar este trabajo. En primera instancia tenemos un diseño de políticas públicas por parte de los ayuntamientos para construir todos estos elementos de protección de derechos humanos basados justamente en los principios de París y de Venecia. La creación de redes municipales que les ayuden justamente a todos ustedes representantes de los ayuntamientos a generar una colaboración y experiencias o intercambio de experiencias de todo aquello que está funcionando en sus municipios y justamente esto lograr que tengamos esta protección, esta atención de derechos humanos en estos territorios. Otro es la aprobación de reformas legislativas que refuercen la autonomía y el cumplimiento de las obligaciones municipales en derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la creación de estas unidades no depende necesariamente de ustedes, pero sí instar para que dentro de una legislación estén contemplados y que sea una obligación que ya debe de crearse a futuro justamente para poder dotarlas de estructura y de funciones suficientes para poder darle esta naturaleza de protección de derechos humanos. Y por último, la creación de redes de apoyo y coordinación entre organismos municipales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es decir, la Comisión Estatal no va a deslindarse de la responsabilidad y de las atribuciones que tiene para poder proteger los derechos humanos, pero siempre es importante contar con aliados. Y si los aliados los podemos encontrar en ustedes como ayuntamientos, como instituciones municipales en las cuales ustedes a través de su expertise, de su experiencia y de la vivencia que tienen de sus contextos, nos ayuda mucho a que las políticas que se generen desde aquí y los trabajos que se generen desde aquí sean mucho más reales y tengan muchísimo más impacto en el contexto y en la población que tienen. No es ajeno esta forma o esta figura de las comisiones municipales porque hay estados donde ya existen comisiones municipales de derechos humanos. Tenemos 3 referentes importantes. Uno está en Los Cabos, en Baja California, otro está en Tepic, en Nayarit, y uno más se encuentra en San Luis Potosí. Tenemos referencias sobre la estructura de estos, tenemos referencias sobre su funcionamiento y no solo sobre su funcionamiento, sino sobre el impacto positivo que han tenido en la sociedad y en el cumplimiento de derechos humanos. Entonces, si ustedes se dan la oportunidad de leer este documento, van a poder encontrar algunas cosas que les parecerán interesantes y siempre con la confianza de que estarán las puertas abiertas de la Comisión Estatal y de todo el equipo que estamos formando bajo la batuta del doctor Marco para poder ayudarlos y colaborar en el cumplimiento de esto, porque a final de cuentas es eso, crear redes de apoyo, crear instituciones que verdaderamente protejan los derechos humanos de las personas. Y pues bueno, por mi parte sería todo, agradecerles muchísimo su atención y agradecer muchísimo al Presidium la oportunidad de presentar el informe. Muchas gracias. Agradecemos su participación. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo,
Agradecemos el tiempo y la atención brindada a este evento. Invitamos a los integrantes de Presidium a bajar a público para la toma de la fotografía institucional, por favor.